Me llamaba mucho la atención esto, ¿no? De contextualizar la palabra de Dios que utilizamos a diario y, y ser consecuentes, ¿no? No solo puedo decir que soy más que vencedor cuando las cosas andan bien y solo pronunciar que todas las cosas que pasan nos ayudan a bien. Eh, ¿Bajo qué contexto estoy diciendo esto, no? Entonces, yo creo que fundamental que ese estudio, como lo indica el título, ¿no? Tu estudio personal. La invitación es a que ahondemos más en esos versículos, revisemos en mi situación personal qué necesita el Señor que yo corrija, que mejore, que cambie, que deje y podamos decir, incluso al borde de la muerte, que somos más que vencedores. No hay, yo los dejo con una pregunta. ¿Acaso hay algo que pueda interponerse entre nosotros y la gracia? Es para que lo respondamos nosotros personalmente en nuestro encuentro con el Señor. Si en realidad, aunque dice aquí, ni el hambre, ni la angustia, ni siquiera la muerte se puede interponer entre la gracia y nosotros. Pero ¿será que a veces nuestras propias decisiones están generando un obstáculo entre la gracia y nosotros? Entonces, esa es como la reflexión, perdón, para que lo estudiemos y lo revisemos a diario en lo personal. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes y entrar en materia ya con lo que hoy tenemos. Les invito okay, a que escuchemos lo que hay en Romanos 1, del 1 al 7. Es apenas la introducción de la carta a los romanos, lo que nos menciona aquí. Y me llamaba la atención que la salutación de Pablo a los romanos nos sirviera para generar un estudio profundo, ¿no? Me llamaba la atención eso. Dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Bueno, eh, desglosemos este pasaje de 7 versículos en 3 partes, para que podamos sacar una conclusión. La número 1 es, hablemos de el autor de la buena noticia. Cuando hablamos de evangelio, recordemos que evangelio, que es la base de nuestra denominación evangélica, ¿cierto? El evangelio, que es la evidencia donde conocemos realmente a Jesús, su vida. En los 4 evangelios lo podemos evidenciar. Es buena nueva, ¿no? Buenas nuevas, la noticia buena. ¿Quién es el autor de esa buena noticia? El gran autor es Dios, ¿no? Dios es el gran autor de la buena noticia. Nos dice acá en los primeros versículos que Dios lo había transmitido por medio de los profetas, ¿no? Sabemos que en el momento en que se escribe la carta, la única palabra de Dios, ¿cierto? Las únicas sagradas escrituras con las que contaba Pablo era el Antiguo Testamento. Apenas estaban ellos arrancando la historia de la iglesia, ¿no? Eh, entonces, me llamaba la atención eso, ¿no? Dios lo había transmitido por medio de los profetas, añadiendo detalles y más detalles a medida que hablaba a través de ellos en el Antiguo Testamento. Ya Jesús
era prometido, ¿no? La promesa de su venida era manifestada o presentada a todos a través del Antiguo Testamento. Por eso yo digo que debemos conocer a Jesús desde el primer hasta el último libro de la Biblia. Dios venía anunciando esa buena noticia desde mucho antes que Jesús llegara y se encarnara como hombre. Entonces, eh, definitivamente debemos reconocer que esas buenas nuevas que estamos transmitiendo son provenientes de Dios mismo, ¿no? No es lo que a mí se me plazca decir, lo que esté contenido en cualquier libro o hoja, sino es directamente la noticia hecha por el gran autor, ¿no? Que es el mismo Dios. Eh, en el número 2 nos invita a que hablemos de, bueno, ya sabemos quién es el autor de esta noticia, pero ¿cuál es el contenido de la buena noticia? Nos dice acá, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Recordemos que los profetas hablaban, ¿cierto? Y la profecía se cumplió que tenía que ser de la simiente de David. Como hombre, ¿sí? Como humano, debería tener esa estirpe. Pero, según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. El único que podía vencer incluso a la muerte para que nosotros fuéramos salvos y estuviéramos en la posición de gracia y de privilegio en la que estamos hoy. Entonces, eh, no es cualquier noticia la que el Señor se sentó a redactar, ¿no? Es prácticamente el- la salvación de todo el mundo, la que Él nos regaló, el sacrificio de su propio Hijo para que pudiéramos ser redimidos, ¿no? Jesucristo es el centro del Evangelio de Pablo. Todo lo demás gira a su alrededor. Importantísimo esto que no, no sé, he visto muchas veces en que nos desviamos y a veces dejamos a Jesús como si fuera un espectador más, como un protagonista, como un personaje más de la historia. Sencillamente Jesús es el protagonista principal del Evangelio de Pablo, ¿sí? Del el mensaje, o sea, la tarea que tenía Pablo en ese momento era sencillamente transmitir a Jesús como centro de esa noticia, de esa buena noticia que el Señor había preparado para los demás, ¿no? Número 3, y aquí ya empezamos a ser despertados, si se puede decir de alguna forma, en la responsabilidad de la tarea, porque no era solo tarea de Pablo en esa época, sino era un mensaje que nos iban a transmitir a todos nosotros. Dios por medio de Jesucristo ha llamado a Pablo para ser su enviado y le da la tarea de anunciar el Evangelio. A nosotros, por medio de Jesucristo, se nos da el poder apostólico de anunciar y persuadir a otros a que obedezcan la fe. Eh, recordemos que Pablo eh, básicamente fue quien transmitió esta buena nueva a los gentiles, ¿no? Aquellos que eran considerados que por la nueva doctrina del cristianismo como cristianos, pero no eran parte del pueblo de Israel. Que en últimas, de allí venimos nosotros, ¿no? No somos judíos de sangre, de nacimiento, pero la palabra de Dios, las buenas nuevas, la gracia, la salvación, también estaba para todos nosotros. Y Pablo sintió esa responsabilidad y la tomó muy seriamente hasta su muerte, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿identificamos nosotros nuestra responsabilidad hoy en día también eh, para ir a otros? Ser apóstoles, ¿cierto? Ese poder apostólico de anunciar. Eh, la pregunta es, ¿qué nos puede estar impidiendo hacer eso? A mí me llamaba la atención esto de si a diario, si en nuestro diario vivir, en cada situación que tenemos, con cada persona que contactamos,
estamos transmitiendo de una u otra forma, directa, indirectamente, eh, esa responsabilidad, esa tarea de anunciar el Evangelio. Definitivamente esa es nuestra misión, ¿no? Eh, entonces, la responsabilidad que nos muestra aquí Pablo, cuando él dice, fui separado, apartado, ¿cierto? Para anunciar el Evangelio de Dios. Es lo primero que dice, es como cuando usted dice, bueno, preséntese, yo soy Diego Bautista, apartado por Dios para anunciar el Evangelio. Esa era su carta de presentación, ¿no? Ese era su objetivo principal y no se desviaba de esa responsabilidad. Además, vemos que Jesucristo nos ha llamado a esta gran tarea, pero también nos hace un llamado a ser santo. Aquí quiero que revisemos lo que veíamos antes, ¿no? Esto muchas veces creemos que es solo cuando hablamos de la ley y la gracia, ¿no? Sencillamente no. Yo, yo de pronto tengo ya mi seguridad de salvación, yo ya asisto a una iglesia, yo ya oro, yo ya dejé ciertas cosas que debía dejar, ¿cierto? Pero a veces como que en el diario vivir, en el andar, también se nos olvida que debemos mantenernos en santidad. Que la santidad, aunque a veces nos escudamos en que, no, es que el único sin pecado en la tierra es Jesús. Entonces, alguna vez yo predicaba por ahí que tenemos el concepto erróneo de que el que peca y reza empata, ¿no? Cuando hablábamos de las veces que debíamos ser perdonados o perdonar a alguien. No se trata de que tenemos 70 veces 7 oportunidades para embarrarla y desembarrarla. No, el llamado es a ser santo. Eh, esa santidad debe ser evidencia, ¿no? De que estamos realmente haciendo la tarea correcta, de que estamos entregando nuestra vida, el control de nuestra vida a Jesús, que realmente hemos sido salvos, que realmente hemos tenido un encuentro con Él para poder evidenciar esa santidad, ¿no? La gracia, el regalo, se evidencia con el cumplimiento de la ley. Si yo vivo para ser santo, me entreno diariamente para la santidad, sin yo ser un perfecto, ¿cierto? Siendo un pecador, pero redimido, eso puedo evidenciar la gracia a través de mi vida en santidad. Entonces, muchas veces no podemos estar al borde de una situación y poder gritar de una situación dura y poder gritar más que vencedores porque no estamos haciendo la tarea correcta desde el principio. Estamos viviendo una vida común y corriente, ¿sí? Lejos de la santidad, pero en el momento duro queremos recibir todo el privilegio, todas las promesas y a veces no llegan. Y entonces creemos que es Dios el que no nos escucha, que la situación, que porque a mí, pero no nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con la responsabilidad de la tarea asignada desde un principio. Entonces la invitación es a que no olvidemos en nuestro diario vivir, en lo más pequeño. Me llamaba mucho la atención las prédicas últimamente. Estamos hablando de las promesas, ¿cierto? Los viernes. Vamos a seguir hablando durante este mes de esas promesas, pero vemos que cada promesa tiene el cumplimiento de una tarea para que ella se mantenga. La promesa del Señor y Él es fiel y siempre está ahí, pero pues Él nos hace las cosas más fáciles, nos dice, ve, haga esto y no tiene que hacer nada más. Y a veces nosotros somos los que complicamos. Me llamaba mucho la atención el mensaje de Sandrita Lastra de, digamos siempre la verdad. A veces en cosas tan mínimas mentimos. La hermana Marlene me enseñaba hace algunos años de no prometer lo que no voy a cumplir, porque eso eh, es una mentira. Y a veces cometemos esos errores tan pequeños, ¿no? De decirle, llama a mi esposa, decirle, ya, un minuto y estoy allá. Y estoy en distancia 10 minutos. ¿Por qué no digo, mira, me encuentro en esta parte y en 10 15 minutos creo que llego allá? Pero
el decir siempre la verdad debe ser una tarea en la que en esas cosas pequeñas que dejamos pasar por alto, eh, no caer en estas cosas que nos pueden desviar de trabajar día a día por ser cada vez más cercanos a la santidad. Pablo se dirige a los que están en Roma, atención a esto. Aparte de ya estar yo en el contexto de entrenarme para ser santo día a día, el tema es, bueno, ¿y a quién va dirigida esa responsabilidad? Eh, Él envía la carta a Roma, ¿cierto? Y les dice, bueno, ustedes que están allá, anunciar también. Algunos tuvieron que viajar o viajarán, otros no se moverán de su lugar de nacimiento y lo que implica aquí es que donde quiera que estemos nosotros, cada uno, ustedes, nosotros, eh, necesitamos recibir esa tarea y decir, ah, no, es que Pablo le escribió los de Roma y yo como no estoy en Roma, ¿cierto? O ahorita esa tarea es para los misioneros que están allá o aquellos que están en los hospitales hoy en día con el tema de la pandemia o aquellos que estén en una zona de guerra, no. Aquí nuestra Roma, por decirlo así, puede ser mi familia, mi entorno, mi trabajo, mi casa, no sé. La responsabilidad y el cumplimiento de esa tarea es para cada uno de nosotros, independiente de donde estemos. Cuando él dice, bueno, ustedes que están en Roma, hagan, es como si nos estuviera diciendo, Diego, usted que está donde está, cumpla con esa responsabilidad, ejecute la tarea asignada y nada, adelante con el cumplimiento de esa misión. Ya para concluir, tenemos lo siguiente. El Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento, ya lo habíamos dicho, por ahí también podemos empezar a conocer aún más de Jesús, pero revelado en la persona de Jesucristo a través de todo el Nuevo Testamento. Se cumplió la promesa y se revela esa gran, gran noticia. No perdamos de vista quién tiene el poder y la autoridad, Jesucristo. Y como a nosotros se nos ha delegado en este tiempo compartir este poderoso, renovador y vivificador mensaje, no son mis pensamientos, no son mis ideas, sino la palabra de Dios. El regalo es por gracia, ¿no? Es un regalo inmerecido. Y no podemos tergiversar ese regalo, cambiar el mensaje original y empezar a transmitir lo que yo crea, ¿sí? Volverme yo al centro de mi mensaje, sino no perder que el centro de todo, quien nos da el poder, quien nos da la autoridad, quien convence de pecado a otro es el mismo Espíritu Santo, centrado en Dios, en Jesucristo su Hijo, y transmitir nada más que la palabra de Dios. Yo creo que eso es parte del objetivo de nuestras escuelas, el, el estar aprendiendo a través de la palabra y solo de la palabra, cada vez más de Jesús, cada vez más de la buena noticia que debemos transmitir y pues, no sé, trabajar día a día en cada vez ser más claros, ¿no? En recibir la palabra, yo menciono esto en cada una de mis enseñanzas y es el tema de, de no comer recalentado, ¿no? O sea, cuando recordemos que así como el alimento físico es necesario, ¿cierto? Dice la palabra, también el alimento espiritual. Yo no puedo esperar que otra persona se alimente por mí y me dé las obras de esa digestión espiritual, por llamarlo de alguna forma. Yo debo buscar mi alimento, o sea, tengo hambre espiritual, debo ir y buscarlo, debo tomarlo, ¿cierto? Interiorizarlo. O sea, la digestión no te da los nutrientes por los procesos que haga otra persona o que haga otro sistema digestivo, es el propio el que tiene que digerir eso. Entonces, estamos motivados a eso, a que la palabra entre a nosotros, que nosotros seamos los que la escudriñemos, la recibamos, la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón y podamos transmitir
Nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no me alimento, no puedo, no tengo fuerzas para compartir, no tengo fuerzas para ayudar. Entonces, definitivamente, la única forma de conocer más y más a Jesús es teniendo un encuentro personal, pero también a través de su palabra, ¿no? De nada me sirve creer, ¿cierto? Hasta los demonios creen y reconocen que Jesús es el Salvador y todas las promesas ellos se las saben de memoria, pero solo aquel que tiene el encuentro, ¿no? El que va a su palabra, el que la atesora, la guarda en su corazón, es el que puede decir, estoy conociendo a Jesús a través de la Biblia, a través de Romanos, a través de cada situación, porque vivo lo que Él vive. Ya no vivo yo, vive Él en mí y puedo llevar a cabo la tarea que, que Él nos ha dejado. Bueno, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo, alguna intervención. Ustedes me dirán. Les doy aquí un tiempito para que, mientras yo tomo agüita, si hay alguna, porque tengo un material más que quiero leer con ustedes y que reflexionemos juntos. ¿Todo bien? Creo que sí, ¿cierto? Bueno. Em, esto viene adicional en el material y me llamó mucho la atención porque cuenta algo que a los que somos papás, ¿no? Tenemos esa, papás y mamás, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de educar correctamente a nuestros hijos. ¿Y quién es Dios para nosotros, sus hijos? Pues nuestro Padre, ¿cierto? Miren el tema se llama Mi papá es el juez. A ver, los pongo aquí hay dos personajes. Uno que es un juez y otro que es un joven acusado. ¿Listo? Resulta que la situación es esta. El joven acusado cometió una infracción de tránsito y a raíz de eso hizo un daño en un espacio público. Entonces imagínense esa situación. El hombre se tiene que presentar después de haber estrellado el carro, haber dañado por allá algo de servicio público y se tiene que presentar ante un juez para ver pues cómo resuelven la situación. Resulta que el día que tiene que presentarse en la corte, no se imaginan quién es el juez de turno, su papá. Su papá biológico es el mismo que tiene que impartir justicia. El joven, pues, dijo, no, se sintió tranquilo. Dijo, no, aquí no va a haber ninguna condena, pues mi papá es el juez, ¿cierto? Pensamiento muy típico colombiano, ¿no? No, mi papá paga, mi papá es el duro. Entonces, él creía que la situación no era tan grave, fue y se presentó y dijo, no, mi papá es justo, yo conozco bien a mi papá y mi papá me va a librar de cualquier acusación en su contra. Conocía muy bien a su papá, ¿cierto? Bueno, ya entrando en escena, cuando entra el juez y comienza la sesión, empieza a hacer las preguntas pertinentes del caso y el joven le responde sin ningún problema, ¿listo? Va todo normal. De un momento a otro, el juez le pregunta al joven acusado, le dice, ¿usted comprende la gravedad del asunto? Y el joven, como así medio incómodo, dice, sí, señor juez. Aunque yo imagino que quería decir, sí, sí, papi, ¿cierto? Usted me va a ayudar, ¿cierto? Resulta que el juez lo declara culpable de cada uno de los delitos y fuera de eso le pone una fianza muy elevada. O sea, yo supongo que esto probablemente era con la justicia americana. El tema de tránsito allá es muy recto, ¿no? Muy psicorrígido. Y lo penal, o sea, puede ser penal, ¿sí? Con cárcel, pero pasa a lo civil. Si usted se quiere salvar de la multa en cárcel en tiempo, pues tiene que pagar una fianza, pero debe ser alta. Y eso dejó a este joven como, ¿y aquí qué pasó? Todo desorientado.
Dijo, pero si yo creyera mi papá es comprensivo, ¿no? Pues me va a salvar de esto. Pues pónganle cuidado, el juez lo declara culpable, ¿cierto? Pone la fianza elevada y el joven queda, uy. Sin embargo, miren lo que sucede después. El juez que dictó justicia, se baja del estrado. Ya cambia su rol de juez, ¿cierto? Se quita la túnica, toda la vestimenta de juez y hace las veces de papá. ¿Qué hizo? Fue y abrazó a su hijo, que estaba llorando, pagó la fianza y lo dejó libre. Mi pregunta es, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué similitud tiene con nuestra vida cristiana? Quiero escucharlos, a ver ustedes qué opinan. ¿Ninguno? Pues que este papá ante la ley cumplió los reglamentos como eran, ¿sí? Cumplió, digamos, los decretos, lo que tenía que dictar como juez ante la ley. Y como padre, pues no desamparó porque yo creo que el papá, pues también como padre tuvo que haber reconocido que me están, también tuvo que haber reconocido que el muchacho cometió errores, ¿cierto? Entonces, pues no sé, lo deja uno, pero, pero ante la ley él hizo lo que debía hacer. Y como padre, pues yo pienso que también, porque también lo ayudó a cumplir lo que le había impuesto. Dieguito, Gracias, hermana. Señora Cielito. yo creo que la similitud es total. Dios es un Dios de justicia. Dios es nuestro juez. Y nosotros conocemos las consecuencias del pecado. Lo que sí, o sea, todo pecado siempre va a traer una consecuencia. Pero también sabemos que Dios es misericordioso y que su amor hacia nosotros es demasiado grande y no nos va a dejar solos incluso en medio de cualquier desierto que somos nosotros mismos que conllevamos muchas veces a esas situaciones, ¿cierto? No, somos nosotros los que a veces tenemos que ser procesados por nuestras propias actuaciones, porque a veces nuestro carácter necesita ser pulido, pero en medio de todo ese proceso que podamos vivir, en medio de incluso esas consecuencias propias de nuestros actos, el Señor nunca nos ha dejado solos. Siempre está ahí para ayudarnos, entonces siempre nos da esa cobertura de Padre, ¿no? En medio incluso de nuestra desobediencia, yo pienso que Él es bueno y nos sigue cubriendo. Pues no sé ustedes, pero a mí me parece que esta escena que acabamos de ver es una excelente manera de presentar el plan de salvación, porque podemos encontrar una persona que se siente acusada, pecadora. Creo que todos estuvimos o podemos estar en esa situación, ¿cierto? Eh, y sentimos que vamos a ser juzgados porque hay un juez, ¿sí? Todos sabemos que hay alguien que nos va a decir, como dice el cielo, cuál es la consecuencia de nuestros actos, ¿cierto? Y sabemos que Dios es un Dios de justicia. Sin embargo, ese mismo Dios que nos pone, o sea, que nos da frente a quien tenemos una deuda impagable, ¿cierto? Una fianza muy alta, él mismo sacó de su bolsillo y pagó la fianza, entregó a su hijo. Yo creo que el pago de la fianza alta, impuesta incluso por su misma justicia, la da él mismo con el sacrificio de Cristo y, y nos muestra su amor, ¿no? El papá que aunque es juez, paga por nosotros, ¿cierto? Entregó a su hijo,
y va y nos recibe y nos abraza y nos hace libres. Entonces yo creo que vale la pena tenerla. Voy a ver si lo saco y se las comparto. No sé, creo que este material adicional no lo tiene y lo tengamos en cuenta. Miren que es una muy buena forma práctica de presentar el Evangelio. A veces nosotros creemos que no podemos ser prácticos en el día a día para predicar. Y miren, esta es una muy buena forma de llegarle, por ejemplo, a, a un abogado, ¿sí? Que puede ser muy escéptico en sus momentos con sus leyes y eso, y que por manejar la justicia creen que de pronto no hay alguien que esté por encima de la ley humana, ¿no? Entonces, miren, hay formas de ir cumpliendo nuestra tarea, ¿no? Aparte que nos deja también una enseñanza a nosotros los papás de, de cómo muchas veces debemos ser justos, ¿cierto? Y ser justos con nuestro hijo. Miren que si esto hubiera sido en Colombia, el juez va y le dice al policía de tránsito que le puso venga, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién es él? Él es el hijo del juez, ¿cómo me lo va a, a poner infracción? No, miren, o sea, esto es un ejemplo para nosotros. Debemos ser justos con nuestros hijos, pero a la vez amorosos, ¿no? Estar dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Y a recibirles, a abrazarles, a disipularles, ¿cierto? A llevarlos a que sean libres realmente. Entonces, no, yo creo que esto nos enseña, ¿no? No se imaginan lo que yo aprendo cada vez que doy un tema y pues de las retroalimentaciones de cada uno de ustedes también recibo mucho. No sé si hay alguna otra duda, algún complemento, algo que quieran decir para ya ir cerrando nuestra reunión. Bueno, yo les comparto aquí, dice, Dios no se hace el de la vista gorda a nuestro pecado. En su justicia somos culpables. Su amor nos abraza y en su gracia Él paga el precio de nuestra libertad. Entonces, nada, ¿les parece si terminamos orando, dándole gracias al Señor porque por su gracia somos salvos, ¿cierto? Solo por ese privilegio, ese don inmerecido, estamos donde estamos y para que sea Él eh, recordándonos, fortaleciendo nuestra mente para que podamos entender día a día que la responsabilidad nuestra es grande y que debemos ser prácticos en compartir lo que Él ya hizo con nosotros. Necesitamos, los tiempos cada vez son más difíciles y podemos decirle a la gente en estos momentos que lo busquen, porque Él puede ser hallado aún, ¿no? Entonces, nada, yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por lo que Él nos enseña y por ese privilegio que nos da de poder cumplir esa tarea de la mano de Él. Padre Santo, Dieguito, ¿sí? perdone que le interrumpe, pero es que quiero decir algo que Claro que para sí, mí, más faltaba buenos días para bienvenida. todos. Quisiera decir que, como usted nos lo dijo al principio, a Pablo repite en todas sus cartas, dice Pablo, siervo de Dios y llamado a ser apóstol de Jesucristo. Me parece que para Pablo era significativa, muy grande el llamado que Dios le había hecho para predicar el evangelio, pues fue tanta su pasión que él decía, ay de mí si yo no comparto el evangelio, ¿no? Y una razón en la que después de pensar en estos pasajes hago yo es que Pablo entendió la gracia de Dios
porque él venía de un trasfondo de la ley, una ley que era la que exigía que si yo no hacía, no recibía recompensa. Y nosotros de pronto también hemos traído en nuestra mente la religión que nos ha enseñado que si yo no hago, no merezco. Entonces viene Jesús para trastornar esos conceptos y trae la gracia. Y el ejemplo de este juez con su hijo es extraordinario, que lo hace a uno entender cuán grande, ¿verdad?, ha sido la gracia de Dios. Y a veces olvidamos esa gracia. Y si queremos ser agradecidos, o si estamos agradecidos, creo que una manera muy trascendental de agradecer esa gracia es extender el reino de Dios. Es no callar, porque es que somos inmerecedores y Dios pagó por mí. Entonces, ¿por qué no? Por gratitud, pero también por ver la situación de las personas que están perdidas, que no tienen esa gracia, no tienen esperanza. Entonces, creo que eso nos debe apasionar cada día por la extensión del reino de Dios. Primero, guardando gratitud por esa gracia que nos dio el Señor al salvarnos. Y dos, porque Él nos mandó que yo entiendo así, que la predicación del Evangelio ha de ser, es el resultado de mi gratitud por lo que he recibido de Dios. Así es, muchas gracias, hermana Marle. Entonces, nada, yo creo que agradezcámosle al Señor por su sacrificio, por todo lo que nos ha dado, lo que nos dejó y porque es solo Él quien renueva esas fuerzas para que a través de esa gratitud podamos, como Pablo, ¿cierto? Ese es el ejemplo que nos deja Romanos de la obra del mismo Jesús en la vida de Pablo, ¿no? Y que sea una motivación para que nosotros no callemos y no paremos de hacer la tarea que nos corresponde. Entonces les invito a que cerremos este tiempo orando. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, de todo corazón, por tu sacrificio, por ese sacrificio en la cruz, Señor, porque eh, no escatimaste entregarlo todo por nosotros, Señor. Gracias porque a través de esa entrega total, Señor, nos diste el gran privilegio de ser salvos, de ser redimidos, de ser libres, pero libres para proclamar, Señor, esa gran obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que nos llenes aún más de esas fuerzas, de ese denuedo, de esas ganas, de esa pasión por compartir de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de vida que alguien más necesita conocer para que podamos, Señor, cumplir el objetivo, la tarea primordial, la responsabilidad que nos has dejado, Señor. Por gracia somos salvos, Señor, y por gratitud debemos compartir, Señor, ese regalo inmerecido que nos has dado a cada uno, Señor. Hoy presento la vida de mis hermanos, de sus familias, Señor, y estamos confiados en que tú harás aún más en cada uno de nosotros para que podamos fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia que somos todos, Señor, y poder cumplir a cabalidad esa misión que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y recibimos esa responsabilidad, esa tarea para cumplirla en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, Muy, Dianita.
Hermano A Diego. todos muchas gracias. A todos, gracias por Gracias, Dieguito. hermano. A los que no saludé, el hermano Beto, la hermanita Otilia, a todos los que no pude. Tan linda la hermana. Hermanitos, muy buen día. Gracias por acompañarnos. De verdad que sí. Es un placer poderlos ver y poder saber que están ahí conectados recibiendo la palabra de Dios. El hermano Diego, mil gracias. Los esperamos 10:30 de la mañana hoy. El siguiente domingo ya no nos quedan sino 2 clases. Entonces, mil gracias. Bendiciones para todos. A la hermanita Luz Aurora, que por fin se me pudo conectar. Tranquila, hermanita, estuvo a tiempo. Mil gracias a todos, a la hermanita Virgenet, a la hermanita Nubia, ahí a la hermanita Otilia que me está saludando, nos está saludando a todos. Mil gracias. Dios los bendiga y que tengan un fin de semana y un inicio de semana también maravilloso. Gracias a todos. Gracias, bendiciones a todos, hermano. Gracias, Dieguito. Gracias. Feliz fin de semana. Marlene, Dios me la bendiga.